Recomendar la cirugía bariátrica para controlar la resistencia a la insulina es irresponsable. La resistencia a la insulina, primero que nada, es una condición, no una enfermedad. Es una condición bastante común y de hecho noble, en el sentido de que la mayoría de las personas, la enorme mayoría de las personas con resistencia a la insulina jamás llegan a desarrollar diabetes. Algunas sí, pero la gran mayoría no, se quedan ahí. Esto no quiere decir que no debamos tomar medidas para mejorar esa resistencia a la insulina, pero es importante entender que esa resistencia a la insulina se puede mejorar con medidas que no son invasivas y que no arriesgan la salud de las personas, como la cirugía bariátrica. Si bien es cierto que muchas personas o algunas personas después de una cirugía bariátrica tienen un mejor pronóstico, en el sentido de que la resistencia a la insulina baja o incluso la diabetes se regula, se controla y le llama, de alguna manera dicen que entra en remisión. Lo que se sabe por los estudios, y aquí les voy a dejar uno, es que esta mejora en la resistencia a la insulina o esta remisión de la diabetes ocurre en la mayoría de los casos casi de forma inmediata. Eso quiere decir, no tiene nada que ver con la pérdida de peso, porque ocurre antes de que la pérdida de peso se haya dado. De tal manera que lo que se cree es que esto tiene que ver, por una parte puede ser con cambios hormonales que se dan con esta cirugía, que estos cambios hormonales, bueno, podrían incluso traer efectos dañinos a largo plazo porque estamos jugando con las hormonas, pero también puede tener que ver, lo que dice la ciencia, y nuevamente les voy a dejar el artículo aquí que lo dice, con, claro, el estado de subalimentación y de malabsorción en que entra el paciente después de la cirugía bariátrica. ¿Qué quiere decir? La resistencia a la insulina se da porque los receptores de insulina a nivel celular empiezan como a dañarse, por así decirlo, ya no funcionan tan bien. Entonces la insulina, que es esta llave que abre las puertas de la célula, quizás no puede embonar muy bien en estas chapas que son los receptores de insulina. La cirugía bariátrica no arregla las chapas. Simplemente con la cirugía bariátrica hay un estado de subalimentación forzado porque la gente no puede comer lo suficiente, pero también hay malabsorción, es decir, ya no se absorbe todo el alimento que la persona consume. Eso hace que automáticamente los valores de glucosa en sangre empiecen a ser más bajos, por lo cual se dice que se controla la glucosa. Y cuando los niveles de glucosa son más bajos, automáticamente el páncreas produce menos insulina, ¿sí? Por lo cual el índice de resistencia a la insulina sale más bajo. Esto no quiere decir que los receptores de insulina se hayan arreglado, se hayan corregido. Esto quiere decir simplemente que la persona está subalimentándose y eso lo que refleja en los análisis es un mejor control, por así decirlo. Es lo mismo que pasa con dietas estrictas, es lo mismo que pasa con la keto, es lo mismo que pasa con los ayunos. De manera temporal, los análisis salen mejor porque la persona está en un estado de subalimentación, es decir, comiendo menos de lo que requiere y sobre todo comiendo menos carbohidratos de lo que requiere. Si no comemos carbohidratos, la glucosa no se va a elevar tanto, digamos, y el páncreas no va a producir tanta insulina, por lo cual los análisis van a salir mejor. Nuevamente, decir que mutilarse el estómago es una estrategia efectiva para controlar resistencia a la insulina es de lo más irresponsable. Siendo aparte que tenemos un montón de estrategias no invasivas que pueden mejorar la resistencia a la insulina, como son una mejor higiene de sueño, un mejor descanso, manejo del estrés, medicamentos. Tenemos la farmacología, la metformina, por ejemplo, es un medicamento que se utiliza de manera muy efectiva, con muy pocos riesgos ni efectos secundarios, muy poco invasiva y que mejora la resistencia a la insulina. Obviamente ajustes en la alimentación, claro que hacemos ajustes en la alimentación que pueden favorecer una mejora en la resistencia a la insulina y actividad física. Todas estas son cosas que no son invasivas, que no dañan la salud a largo plazo, que no están poniendo en riesgo la vida y la salud de la persona, ¿sí? Ya mucho he hablado yo en esta cuenta de los efectos, los estragos de las cirugías bariátricas en el largo plazo. Quien aún no esté familiarizado con esto, vaya por favor a seguir la cuenta de Mariana Den Hollander. Ahí podrán ver todo de lo que no se habla de las cirugías bariátricas. Hay evidencia científica que demuestra estos impactos negativos en la salud de las cirugías bariátricas
Y nuevamente yo me pregunto, hay muchas personas delgadas con resistencia a la insulina, muchísimas en el mundo. Si la cirugía bariátrica fuera una solución a esta resistencia a la insulina, ¿por qué no se les indica a las personas delgadas? ¿Por qué a las personas delgadas con resistencia a la insulina no se les manda a mutilarse el estómago para entonces controlar o regular su condición? Repito, desindicar o recomendar, ¿sí?, o justificar una cirugía bariátrica porque con eso se regula la resistencia a la insulina, me parece irresponsable, ¿sí? Entonces, si tú eres alguien que tiene resistencia a la insulina, tienes derecho a un tratamiento no invasivo, no centrado en peso, entendiendo que todas las personas en todos los tamaños de cuerpo somos vulnerables de tenerles una condición, repito, no es una enfermedad, una condición muy común que tiene herramientas de manejo, se puede manejar con herramientas muy nobles, poco invasivas y que no ponen en riesgo tu salud, ni física ni mental, porque la cirugía bariátrica, no solo pone en riesgo nuestra salud física, sino también nuestra salud emocional. Y algo que se me olvidó decir en este estudio que les cito, donde se estudiaron varias intervenciones, varios estudios que vieron el efecto de la remisión de la diabetes, ya diabetes, no, ni siquiera resistencia a la insulina, o sea, la diabetes es un estado mucho más avanzado que la resistencia a la insulina. Lo que se vio es que la remisión, es decir, el control de la diabetes, solamente se logró entre el 23 y el 29% de los pacientes que se sometieron a cirugía bariátrica. Es decir, el otro 70% no. O sea, el índice incluso de remisión, aunque creyéramos que la diabetes se va a revertir con esta intervención, aunque lo creyéramos y que se debe a la intervención, solamente entre el 23 y el 29% de las personas en varios estudios que se evaluaron llegaron a esto que llaman remisión. El otro 70% no. Entonces, nuevamente, es tan irresponsable recomendar la cirugía bariátrica para una remisión de diabetes, mucho más para un control de una resistencia a la insulina.